En febrero, el presidente anunció que iba a trasladar a miles de pandilleros de alto rango a la nueva cárcel del país, la llamada megacárcel. Desde entonces no se ha publicada. Un nuevo descubrimiento ha sido encontrado dentro de las prisiones de El Salvador y es un cambio de juego. La parte más intrigante de esto, sin embargo, es cómo este nuevo desarrollo podría sacudir la forma en que el mundo entero ve las cárceles y las personas en ellas. Quédate con nosotros hasta el final del vídeo para ver más de cerca lo que ocurre entre rejas y por qué es tan importante. Nuevo descubrimiento en las cárceles de El Salvador. En El Salvador rige el estado de excepción desde el 27 de marzo de 2022, tras una jornada de extrema violencia que se saldó con 62 muertos. Esta medida, que se ha prorrogado mensualmente durante 2 años, permite al gobierno detener a personas sin cargos formales durante un máximo de 15 días y limita ciertas libertades civiles, como el derecho de reunión y de acceso a la asistencia letrada. El presidente Nayib Bukele, que ha estado al frente de esta campaña, ha supervisado la detención de más de 78.000 personas sospechosas de pertenecer a bandas, aunque aproximadamente 7.000 han sido puestas en libertad por falta de pruebas. La pieza central de esta campaña es el Centro de Confinamiento Terrorista, un nuevo centro de máxima seguridad que se ha hecho famoso por sus duras condiciones. Desde su apertura, la población de la prisión ha aumentado, con una reciente afluencia de 2.000 reclusos. El ministro de Justicia ha dejado claro que no se espera que los reclusos se reincorporen a la sociedad. A pesar de ello, los grupos de derechos humanos han expresado su preocupación por los posibles abusos y el carácter arbitrario de las detenciones, que según afirman, a menudo se basan en criterios superficiales como la apariencia o el vecindario. El planteamiento del gobierno ha sido alabado y criticado a la vez. Bukele, que en una ocasión se autodenominó el dictador más guay del mundo, ha utilizado las redes sociales para mostrar los traslados masivos de reclusos al centro, haciendo hincapié en la dura postura de la administración frente a la delincuencia. Sin embargo, con decenas de miles de personas aún a la espera de juicio, la eficacia e imparcialidad de estas medidas siguen siendo objeto de escrutinio. Mientras el país sigue lidiando con uno de los índices de delincuencia más elevados de Latinoamérica, persiste el debate sobre el equilibrio entre seguridad y derechos humanos. El enfoque de El Salvador para combatir la delincuencia ha obtenido un apoyo significativo de sus ciudadanos, y las políticas del presidente Bukele han dado lugar a un notable descenso de la violencia. El país, antaño asolado por una de las tasas de homicidio más altas del mundo, ha experimentado una transformación espectacular. La estrategia de Bukele, resumida en un tuit, atribuye el éxito al encarcelamiento de los delincuentes, lo que ha dado lugar a 200 días sin que se haya registrado un solo homicidio. Este cambio ha situado a El Salvador a la cabeza de las Américas en materia de seguridad. Sin embargo, este éxito no ha estado exento de polémica. Los críticos sostienen que la sostenibilidad a largo plazo de los métodos de Bukele es cuestionable, ya que una sociedad no puede depender únicamente del encarcelamiento para resolver sus problemas de seguridad. Carolina Jiménez, directora de WOLA, una organización sin ánimo de lucro centrada en América Latina, expresó su preocupación a través de Twitter por la falta de una estrategia integral de prevención de la delincuencia, sugiriendo que la dependencia del gobierno de un estado de excepción perpetuo podría dar lugar a violaciones de los derechos humanos. El Congreso salvadoreño ha renovado constantemente el estado de excepción desde su inicio en marzo de 2022, tras aquel trágico día en que la violencia de las bandas se cobró la vida de 62 personas. Este estado de excepción ha conllevado la suspensión de varios derechos, como el derecho de reunión, el derecho a ser informado sobre los motivos de la detención y el acceso a representación legal. En estas condiciones, la policía no está obligada a revelar los motivos de una detención, y los detenidos pueden permanecer recluidos hasta 15 días sin revisión judicial, un aumento significativo respecto al límite anterior de 72 horas. El impacto de estas políticas es evidente en el sistema penitenciario del país. En abril de 2021, la población reclusa ascendía a casi 36.000 personas y los centros funcionaban al 120% de su capacidad. En los meses siguientes, el gobierno ha triplicado, de hecho, el número de reclusos, lo que refleja la agresividad de la campaña contra la delincuencia y plantea interrogantes sobre el equilibrio entre la seguridad pública y los derechos individuales. El descubrimiento de que miles de personas más están encarceladas en el centro de reclusión de terroristas ha puesto al descubierto un sistema profundamente viciado y que necesita una reforma urgente. Según los críticos, no basta con encarcelar a las personas, sino que hay que centrarse en su rehabilitación y reinserción en la sociedad.
Y, si no se abordan las causas profundas de la violencia de las bandas y no se aplican programas de rehabilitación eficaces, el ciclo de la violencia seguirá perpetuándose. Echando la vista atrás, la aparente puesta en marcha del centro de reclusión de terroristas fue épica. Fue en la madrugada del 24 de febrero de 2023, cuando tuvo lugar este monumental acontecimiento en El Salvador. La guerra del presidente Nayib Bukele contra el crimen alcanzó un nuevo nivel cuando los primeros 2.000 reclusos fueron trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, una prisión construida específicamente para albergar a más de 40.000 presuntos pandilleros. Este traslado marcó el comienzo de una nueva era en la lucha del país contra la delincuencia, pero también suscitó serias preocupaciones por las violaciones de los derechos humanos. El presidente Bukele anunció con orgullo la operación. Describió el centro como la mayor prisión de las Américas, haciendo hincapié en que serviría de nuevo hogar para estos individuos, donde estarían confinados durante décadas, incapaces de causar más daño a la población. Sin embargo, esta audaz medida no estuvo exenta de polémica. Las organizaciones de derechos humanos no tardaron en condenar el estado de excepción que el presidente Bukele había invocado para llevar a cabo estas detenciones. Acusaron al gobierno de practicar detenciones arbitrarias masivas, torturas y otras formas de malos tratos contra los detenidos. En una declaración, Human Rights Watch destacó las alarmantes violaciones, incluidas las muertes bajo custodia y los enjuiciamientos plagados de abusos. El estado de excepción había facultado al gobierno para actuar con impunidad, lo que suscitaba serias preocupaciones sobre la protección de los derechos humanos básicos. Un vídeo publicado por el presidente Bukele avivó aún más la indignación. Las imágenes mostraban a los hombres descalzos y tatuados que solo llevaban calzoncillos blancos, agachados y con las manos detrás de la cabeza rapada. Guardias armados con pasamontañas los vigilaban mientras los subían a los autobuses con las manos y los pies encadenados. El convoy que los transportó al CECOT incluía helicópteros, lo que demuestra la gravedad de la situación. A su llegada al nuevo centro, los reclusos estaban alineados en grandes grupos, esperando su entrada en las celdas. Periodistas y curiosos estaban presentes mientras eran conducidos al interior de la prisión, lo que permitió hacerse una idea de la cruda realidad que les esperaba. En el interior de las celdas, los reclusos permanecían sentados en el suelo junto a camas metálicas apiladas. Sorprendentemente, el alcaide reveló que no se proporcionarían colchones, por lo que los reclusos tendrían que soportar la incomodidad de un suelo desnudo. El trato dispensado a estos reclusos ha desatado la indignación y ha suscitado dudas sobre las condiciones a las que se enfrentarán durante su reclusión. Los críticos sostienen que la falta de servicios básicos, como colchones, viola sus derechos y su dignidad. La ausencia de ropa de cama adecuada pone aún más de relieve la dureza del entorno al que están sometidos. Al difundirse la noticia del traslado, las organizaciones internacionales de derechos humanos intensificaron su escrutinio de la situación. Y, al igual que los últimos acontecimientos, pidieron una investigación inmediata sobre el trato a los reclusos y las condiciones en el CECOT. A pesar de las controversias que rodean al CECOT y al trato que reciben los reclusos, la agresiva represión del presidente Bukele contra las bandas ha cosechado un importante apoyo público en El Salvador. Las encuestas de opinión indican que más del 90% de la población aprueba los esfuerzos del gobierno para abordar el problema de las bandas. Las detenciones masivas de la operación se han traducido en un descenso significativo de los asesinatos y las extorsiones, lo que ha proporcionado una sensación de alivio a la población. La megaprisión de El Salvador. Enclavado en el municipio de Tecoluca, el centro de confinamiento del terrorismo, también conocido como CECOT, se erige como una formidable estructura en el paisaje de San Vicente, El Salvador. Inaugurada en enero de 2023 por el presidente Nayib Bukele, esta prisión de máxima seguridad se construyó como respuesta directa a la escalada de violencia de las bandas en el país, que alcanzó un desgarrador punto álgido el 26 de marzo de 2022, con el día más mortífero de la historia salvadoreña. La creación del CECOT marcó un momento crucial en la amplia ofensiva del gobierno salvadoreño contra las bandas delictivas. Más de 55.000 personas fueron detenidas rápidamente en los 7 meses siguientes a la declaración del estado de excepción, que suspendía ciertas leyes y derechos constitucionales para agilizar la redada de miembros de las bandas. Esta detención masiva llevó a la urgente necesidad de un centro como el CECOT, diseñado para aliviar el grave hacinamiento de las prisiones existentes, como Zacatecoluca. Con una asombrosa capacidad para albergar a 40.000 reclusos,
El Secot no solo es la mayor prisión de América Latina, sino también un símbolo de la inflexible postura del gobierno contra el terrorismo relacionado con las bandas. Los primeros 2.000 reclusos fueron trasladados bajo el manto de la noche, escoltados por un fuerte dispositivo de seguridad compuesto por la policía y el ejército salvadoreños. Este entorno de alta seguridad está desprovisto de cualquier privilegio o comodidad, garantizando que los delincuentes más peligrosos de El Salvador sean recluidos en un entorno que refleje la gravedad de sus delitos contra la sociedad. Construido con hormigón y acero, el Secot ha sido apodado el Alcatraz de Centroamérica. Se trata de una instalación con aspecto de fortaleza, diseñada para mantener a los reclusos confinados de forma segura. El recinto está rodeado por 2 valas electrificadas y 2 muros de hormigón armado que crean una barrera impenetrable. También está vigilado por 19 torres, lo que lo convierte en un lugar en el que parece casi imposible escapar. Todo el terreno dedicado al Secot ocupa una vasta superficie de 410 acres, y el complejo físico propiamente dicho abarca aproximadamente 57 acres. La prisión se construyó a propósito en una zona aislada, lejos de instituciones públicas, centros urbanos y cualquier contacto con el mundo exterior. La disposición del Secot está diseñada para garantizar la máxima seguridad y control de los reclusos. La prisión consta de 8 bloques de celdas principales, que ocupan una superficie aproximada de 50.000 metros cuadrados, equivalentes a 540.000 pies cuadrados. Cada bloque de celdas está dividido en módulos, cada uno de los cuales contiene 2 retretes, 2 lavabos y 80 literas. En cuanto a las literas, carecen de colchones, por lo que la comodidad de los reclusos es mínima. Ni que decir tiene que las condiciones de vida en el Secot son duras y austeras. Los reclusos tienen acceso constante a los lavabos, pero el agua es controlada por guardias desde el exterior de la celda. Este acceso limitado al agua se suma a las difíciles condiciones a las que se enfrentan los reclusos. Según Financial Times, por término medio, cada preso dispone de solo 0,6 metros cuadrados o 6,5 pies cuadrados de espacio vital. Esta falta de espacio contrasta fuertemente con las condiciones de hacinamiento de otras prisiones de El Salvador. Además de los bloques de celdas principales, el Secot también tiene pasillos de celdas de aislamiento. Estas celdas son austeras y minimalistas, con solo una losa de hormigón para dormir, un retrete y un lavabo. Cuando llegan nuevos reclusos a la prisión, pasan por un minucioso control de seguridad. Tienen que pasar por un escáner de rayos X de alta tecnología para asegurarse de que no traen nada que no deban. Cuando un preso entra aquí, se le registra todo el cuerpo con una tecnología que permite ver, literalmente, si hay algo dentro de su cuerpo. Una vez dentro, los recién llegados a Secot son fichados rápidamente, quedando registrado su historial personal y delictivo. Además, la prisión está siempre vigilada por cámaras. Tiene una valla capaz de provocar descargas de 15.000 voltios y mantiene armas y material antidisturbios a punto, y nadie en la prisión puede recibir visitas. En cuanto a la distribución, el centro de reclusión de terroristas está dividido en diferentes partes, incluidas algunas zonas en las que las personas permanecen solas en celdas muy sencillas, con una cama, un inodoro y un lavabo, y sin luz. Los guardias pueden asomarse a estas celdas a través de una pequeña ventana. Y, para asegurar las instalaciones, hay 1.000 guardias, 600 soldados y 250 policías. Eso es alrededor de 40 prisioneros por cada guardia. Hay 19 torres donde vigilan los guardias, 7 en el exterior y 12 en el interior, cada una con 7 soldados. Los guardias tienen sus propios lugares para descansar, jugar a juegos como el ping-pong, ocuparse de sus necesidades personales, guardar sus cosas y hacer ejercicio. En septiembre de 2023, la población dentro de los muros de Secot ha superado los 2.500 reclusos y se espera que el número aumente a medida que el gobierno continúe su implacable campaña contra las afiliaciones a bandas. Las condiciones de vida en el Secot distan mucho de ser confortables. Los reclusos están alojados en celdas con literas de 4 niveles, donde duermen sin colchones ni sábanas. El metal desnudo es su único respiro de las implacables condiciones de su confinamiento. Las comodidades básicas también escasean en las celdas. Los reclusos reciben comidas mínimas consistentes en arroz, judías, huevos duros o pasta, que comen con las manos. El director del Secot explica que cualquier utensilio puede convertirse en un arma mortal, lo que hace necesaria esta forma poco convencional de comer. La vida diaria en el Secot está marcada por rutinas estrictas y escasas oportunidades para el ejercicio y la interacción social. Los reclusos pasan la mayor parte del día confinados en sus celdas y solo disponen de 30 minutos para hacer ejercicio. Este ejercicio se limita a utilizar su propio peso corporal en el pasillo central.
La prisión está fuertemente custodiada por personal encapuchado que vigila desde arriba armado con pistolas. Su presencia es un recordatorio constante del estricto control y vigilancia que existe en CECOT. Entre los 3 muros de cemento de sus celdas, los reclusos tienen acceso a 2 lavabos y 2 retretes, que deben utilizar a la vista de todos los demás. La intimidad es un lujo que no se permiten. Con actividades limitadas y sin acceso a entretenimientos, los reclusos se pasan el día viendo pasar el tiempo. Las luces artificiales de las celdas nunca se apagan, lo que crea un ambiente en el que el día y la noche se confunden. Es importante señalar que el CECOT es un complejo enorme, formado por 8 bloques. Toda la instalación ocupa una superficie equivalente a 7 estadios de fútbol, lo que acentúa la escala de este centro de confinamiento. La falta de ventilación se suma a las ya difíciles condiciones de vida. La temperatura dentro de las celdas puede alcanzar hasta 35 grados centígrados o 95 grados Fahrenheit durante el día, lo que lo convierte en un entorno increíblemente incómodo para los reclusos. Y eso no es todo. La ausencia de interacción social y la monótona rutina intensifican aún más las penurias a las que se enfrentan los reclusos. Están aislados del mundo exterior, sin contacto con familiares ni amigos, y con escasas oportunidades de crecimiento personal o rehabilitación. Atados por las muñecas y los tobillos, los presos suelen ser escoltados fuera de sus celdas para que se acuclillen contra la pared. No cabe duda de que los presos del centro de confinamiento terrorista son los condenados por los peores delitos. Por ejemplo, se sabe que uno de los presos estuvo implicado con la banda Mara Salvatrucha. Actualmente cumple una condena de 269 años por el secuestro, tortura y asesinato de 4 soldados, junto con sus cómplices. Pero eso no es todo. Otro recluso del centro, que lleva en el torso los tatuajes típicos de los pandilleros, está condenado por el feminicidio de una colegiala de 16 años. Según los informes, la chica fue mantenida cautiva y brutalmente asesinada, arrojando su cuerpo a un canal. A pesar de la gravedad de los crímenes de gran parte de los reclusos del CECOT, las condiciones dentro de las prisiones han sido objeto de serias críticas. Uno de los organismos que ha prestado su voz al asunto es Cristosal, un grupo de derechos humanos líder en Centroamérica. La organización ha estado siguiendo la preocupante tendencia desde la declaración del estado de excepción en 2022, cuando más de 150 personas murieron bajo el cuidado del Estado, junto con los numerosos casos de tortura que se denunciaron. Este cambio también ha llamado la atención de Amnistía Internacional, AI, que ha expresado su preocupación por la preocupante transición de la violencia relacionada con las bandas a actos de agresión por parte del propio Estado. Además, AI ha formulado graves acusaciones contra funcionarios salvadoreños, afirmando que han empleado sistemáticamente la tortura contra las personas detenidas durante el estado de excepción, al sospechar de su afiliación a las bandas. Un informe de 2022 destaca además los peores resultados, incluidas las muertes mientras se encontraban bajo custodia del Estado. Ahí señala además que muchas de estas muertes pueden atribuirse a las duras condiciones de reclusión o a la falta de atención médica y medicación esenciales. A pesar de estas graves acusaciones, la administración de la prisión mantiene una postura de aislamiento, impidiendo cualquier supervisión externa al prohibir las visitas de organizaciones independientes u ONG. No obstante, el director defiende a ultranza las prácticas de la institución, alegando el cumplimiento de las normas y estándares internacionales. Sin embargo, la población salvadoreña está demasiado familiarizada con los atroces actos por los que muchos presos están encarcelados, y no podrían estar más contentos con la creación del Centro de Reclusión de Terroristas. Según el periodo que precedió a las elecciones fue algo que temían los vendedores de los bulliciosos mercados, los huéspedes de los hoteles urbanos, los residentes de comunidades modestas y los visitantes compartían una historia de dominio de las bandas que impregnaba sus vidas hasta la intervención del Estado. Muchos también hablaron de una época en la que su libertad para pasear por sus propios barrios se veía obstaculizada por el reinado territorial de las bandas. Pero ahora, todo eso es cosa del pasado, gracias a la represión de las bandas por parte del gobierno. Delincuencia en El Salvador. Los salvadoreños no son ajenos a los crímenes de Estado. Nos remontamos en el tiempo a la Guerra Civil salvadoreña, un conflicto brutal que se extendió de 1979 a 1992. Esta guerra dejó una huella indeleble en el pueblo y la tierra de El Salvador. Fue una época de agitación política, malestar social y violencia inimaginable. La guerra enfrentó al gobierno liderado por los militares con los grupos guerrilleros de izquierda, lo que provocó una asombrosa pérdida de vidas y una destrucción generalizada. Mientras la guerra hacía estragos,
muchos salvadoreños buscaron refugio en Estados Unidos, especialmente en la ciudad de Los Ángeles. Pocos sabían que su presencia en Estados Unidos tendría consecuencias de gran alcance para su patria. En las calles de Los Ángeles nació una nueva generación de bandas, entre ellas la Mara Salvatrucha, MS-13, y la Banda de la Calle 18. Estas bandas prosperaron en un clima de inseguridad. Estas bandas prosperaron en el duro entorno de Los Ángeles, dedicándose al tráfico de drogas, la extorsión y la violencia. Sin embargo, cuando el gobierno estadounidense tomó medidas enérgicas contra las actividades de las bandas, muchos de sus miembros fueron deportados a El Salvador, llevando consigo su experiencia delictiva y un reino de terror. La deportación de estos pandilleros a El Salvador marcó un punto de inflexión en el panorama delictivo del país. Las calles de El Salvador se convirtieron en un campo de batalla, en el que estas poderosas y despiadadas bandas luchaban por el control, dejando a civiles inocentes atrapados en el fuego cruzado. El impacto de la guerra civil, unido a la afluencia de pandilleros deportados, creó una tormenta perfecta para el aumento de la delincuencia en El Salvador. El país se enfrentaba a problemas tan arraigados como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades. Para muchos jóvenes salvadoreños, unirse a una banda ofrecía un sentimiento de pertenencia y protección en una sociedad plagada de desesperación. Pero las consecuencias de la participación en las bandas fueron devastadoras. Estas bandas ampliaron sus actividades delictivas para incluir el tráfico de drogas, la trata de personas e incluso el tráfico sexual. Los tentáculos de sus operaciones llegaron muy lejos, dejando un rastro de destrucción a su paso. En 2012, El Salvador experimentó un rayo de esperanza cuando se negoció una tregua entre las bandas, que condujo a un descenso significativo de la delincuencia. Pero esta frágil paz duró poco. En 2014, la tregua se vino abajo y la tasa de homicidios volvió a dispararse. Las calles de El Salvador se convirtieron en un campo de batalla y civiles inocentes pagaron el precio. El gobierno de El Salvador ha puesto en marcha varias estrategias para combatir la violencia de las bandas y reducir la delincuencia. Una de ellas es la aplicación de políticas como la mano dura y supermano dura, que se traducen como mano firme y supermano firme, respectivamente. Estas políticas pretenden reprimir las actividades de las bandas mediante una mayor presencia de las fuerzas del orden y penas más severas. Sin embargo, estos enfoques han sido criticados por su mano dura y por presuntas violaciones de los derechos humanos. Los críticos sostienen que estas políticas a menudo se dirigen a comunidades marginadas y provocan una mayor marginación de las personas vulnerables. El reto consiste en encontrar un equilibrio entre el mantenimiento de la ley y el orden y la protección de los derechos de los ciudadanos. Además de los esfuerzos para hacer cumplir la ley, el gobierno también ha puesto en marcha programas para abordar las causas profundas de la participación en las bandas. Estos programas pretenden ofrecer alternativas a los jóvenes en situación de riesgo, ofreciéndoles educación, formación profesional y oportunidades de empleo. Al abordar los problemas subyacentes de la pobreza, la desintegración familiar y la falta de oportunidades, el gobierno espera alejar a las personas vulnerables de la delincuencia. Las organizaciones no gubernamentales, como Homies Unidos, también desempeñan un papel crucial en la prevención de la violencia y la pertenencia a bandas entre los jóvenes. Estas organizaciones proporcionan tutoría, asesoramiento y apoyo a las personas en situación de riesgo, ayudándoles a salir del ciclo de la violencia y a encontrar un camino hacia un futuro mejor. A pesar de estos esfuerzos, los retos en la lucha contra la violencia de las bandas en El Salvador siguen siendo inmensos. Las bandas siguen adaptándose y evolucionando, encontrando nuevas formas de ejercer su influencia y mantener el control. La batalla del gobierno contra la delincuencia es una lucha continua, que requiere un enfoque polifacético y un compromiso a largo plazo. Otro enfoque iniciado por El Salvador fue la implementación de treguas entre el gobierno y las pandillas en 2012. Durante un breve período, estas treguas condujeron a un descenso significativo de la delincuencia, ofreciendo un rayo de esperanza para un El Salvador más seguro. Sin embargo, las treguas duraron poco. En 2014 se derrumbaron y la tasa de homicidios volvió a dispararse. Las razones del fracaso de estas treguas son complejas, y los críticos argumentan que proporcionaron un alivio temporal sin abordar los problemas subyacentes que alimentan la violencia de las pandillas. En respuesta a la escalada de violencia, el gobierno también ha recurrido al uso de la fuerza militar. El despliegue del ejército en las calles de El Salvador tenía como objetivo restablecer la ley y el orden,
pero se ha enfrentado a críticas por su enfoque de mano dura y presuntos abusos contra los derechos humanos. Los retos a los que se enfrenta El Salvador para hacer frente a la delincuencia y la violencia están profundamente arraigados en factores sociales, económicos y políticos. La pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades siguen empujando a las personas vulnerables a los brazos de las bandas. Los esfuerzos del gobierno para abordar estos problemas a través de la educación, la formación profesional y las oportunidades de empleo son cruciales, pero requieren un compromiso a largo plazo y una inversión sostenida. Otro reto reside en la arraigada cultura de la violencia que impregna la sociedad. Varias generaciones han crecido en un entorno en el que la violencia está normalizada, por lo que resulta difícil liberarse de este ciclo. Cambiar esta cultura requiere un enfoque integral que implique no solo la aplicación de la ley, sino también la educación, el compromiso de la comunidad y la promoción de valores positivos. Una vez más, las medidas enérgicas del gobierno contra las bandas, como la aplicación de políticas como la mano dura y supermano dura, se han enfrentado a críticas por centrarse más en el castigo que en la prevención. Los críticos sostienen que estos enfoques a menudo dan lugar a una mayor marginación de las comunidades vulnerables y no abordan las causas profundas de la participación en las bandas. Pero, a pesar de estos retos, hay destellos de esperanza en la lucha de El Salvador contra la delincuencia y la violencia. Esta noche, El Salvador se encuentra en estado de emergencia tras un fin de semana mortal de violencia entre bandas. La Policía Nacional Civil informó de 14 personas asesinadas el viernes y 62 al día siguiente, haciendo del sábado uno de los días más mortíferos de los últimos 30 años. Los días más mortíferos en 30 años. En 2015, El Salvador fue catalogado como el país más violento del hemisferio occidental, con una tasa de homicidios de 103 por cada 100.000 habitantes, lo que sumó 6.650 homicidios ese año. En 2018, la tasa había descendido a 52 homicidios por cada 100.000 habitantes, es decir, 3.340 homicidios. Mientras el gobierno se regodeaba en esta aparente victoria, se observó un repentino repunte de la violencia entre el 24 y el 27 de abril de 2020, cuando 77 personas fueron asesinadas. El gobierno, dirigido por el presidente Bukele, sugirió que el aumento había sido orquestado por miembros de bandas de las prisiones. Así que, como contramedida, el gobierno impuso un encierro en todas las prisiones, confinando a los reclusos en sus celdas las 24 horas del día y entremezclando a los miembros de bandas rivales. El gobierno también publicó fotos que mostraban las condiciones de hacinamiento de los presos, hacinados en el suelo de sus celdas. El alarmante aumento de asesinatos que se produjo entre abril de 2020 y marzo de 2022 fue lo que impulsó al gobierno a tomar medidas drásticas. El presidente Nayib Bukele, decidido a atajar la escalada de violencia, declaró una guerra contra las pandillas, conocida como la guerra contra las pandillas salvadoreñas. El gobierno atribuyó el aumento de la violencia a las bandas criminales y puso en marcha medidas para ampliar las competencias de las fuerzas del orden. Desde que comenzó la represión en marzo de 2022, se ha detenido a más de 77.000 personas acusadas de pertenecer a pandillas. Esta oleada masiva de detenciones ha provocado el hacinamiento en las cárceles y ha llevado a El Salvador a tener la tasa de encarcelamiento más alta del mundo. El gobierno ha tomado medidas muy agresivas. Se han desplegado fuerzas policiales y militares adicionales para atacar los bastiones conocidos de las bandas. Las redadas y los controles se han convertido en algo habitual en los barrios con mayor presencia de bandas. El objetivo es desarticular las actividades de las bandas y restablecer la paz y la seguridad en el país. Además, para combatir la escalada de violencia de las bandas, el gobierno de El Salvador declaró el estado de excepción. Esta medida extraordinaria suspendió ciertos derechos y amplió las facultades de las fuerzas de seguridad, otorgando a las autoridades la capacidad de emprender acciones rápidas y decisivas contra las bandas delictivas. El estado de excepción, aplicado inicialmente en respuesta al repunte de los homicidios en marzo de 2022, ha sido prorrogado en múltiples ocasiones por la Asamblea Legislativa. Cada prórroga ha prolongado la suspensión de derechos y la ampliación de los poderes de las fuerzas del orden, lo que ha permitido al gobierno continuar su agresiva represión de las bandas criminales. Para reforzar estas estrictas normas, el gobierno ha intensificado la represión de las actividades de las bandas. Se han enviado unidades policiales y militares en masa para realizar redadas, establecer puestos de control en los barrios infestados de bandas e inspeccionar rigurosamente a las personas.
Las personas consideradas sospechosas son sometidas a registros invasivos para descubrir cualquier tatuaje relacionado con las bandas. De hecho, estas redadas, controles y mayor vigilancia se han convertido en la norma en los barrios con una importante presencia de bandas. En una reforma radical, el partido político Nuevas Ideas ha revisado las leyes sobre condenas, aumentando significativamente el tiempo de encarcelamiento de los líderes de las bandas hasta una horquilla de entre 40 y 45 años, frente a los entre 6 y 9 años anteriores. También han aumentado las penas para los miembros de las bandas, que ahora son de 20 a 30 años, frente a los 3 a 5 anteriores. Además, la edad de responsabilidad penal se ha reducido de 16 a 12 años. Además, la nueva legislación impone penas de entre 10 y 15 años de prisión a quienes difundan comunicaciones de bandas, incluidos los miembros de la prensa. El impacto de la ofensiva fue inmediato y profundo. Al cierre del 27 de marzo, se habían practicado más de 576 detenciones, cifra que se disparó hasta casi 6.000 en tan solo una semana. Este aumento de las detenciones ha puesto a prueba las ya abarrotadas prisiones. A pesar de ello, el gobierno no ha cejado en su empeño, instando a las fuerzas del orden y a la judicatura a persistir en las detenciones masivas, estableciendo incluso cuotas. Al cumplirse un mes del estado de emergencia, la cifra de detenciones superaba las 17.000. El 25 de mayo, la Policía Nacional Civil informó de más de 34.500 detenciones. En medio de esta agresiva campaña, muchas familias siguen sin conocer el paradero o los motivos de las detenciones de sus seres queridos. En una controvertida medida de ahorro, el presidente Bukele ha reducido las comidas de los presos a 2 al día, consistentes únicamente en frijoles y tortillas, afirmando que no desviará fondos de la educación para alimentar a unos terroristas. Así, la administración del presidente Bukele dio un paso monumental en julio de 2022 al iniciar la construcción de una nueva y colosal prisión. Esta instalación, diseñada para albergar a 40.000 reclusos, fue bautizada como Centro de Confinamiento del Terrorismo. Comenzó a operar el 31 de enero de 2023 en Tecoluca. Además, en un esfuerzo paralelo para erradicar los símbolos de la influencia de las pandillas, el ministro de Justicia declaró el 3 de noviembre de 2022 una campaña para desmantelar las lápidas de los miembros de las pandillas. Esta medida pretende evitar que estos monumentos sean venerados como santuarios, despojando así a los criminales de su honor póstumo. Mientras las lápidas se enfrentan a la destrucción, el gobierno asegura que los restos enterrados no serán alterados. ¿Qué opina del centro de reclusión de terroristas y de sus reclusos? Comparte tu opinión en los comentarios. Además, para ver más videos con un contenido igual de cautivador, haz clic en una de las tarjetas que aparecen ahora en tu escena.